Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Fernando Boquín y en este video hablaremos un poco sobre los artículos de la responsabilidad en materia de riesgos profesionales. Yo hablaré un poco sobre el artículo 413, el cual nos indica que el patrón será responsable sobre cualquier riesgo profesional que puedan sufrir sus empleados. Esto significa que el patrón será responsable o se hará cargo de cualquier percance o accidente que puedan sufrir sus empleados en horario laboral. Dentro de los riesgos profesionales podemos entender como accidentes laborales y enfermedades laborales. ¿Qué significa esto? Bueno, podemos entender como accidente laboral a toda lesión corporal que el trabajador pueda sufrir mientras está prestando sus servicios. Por ejemplo, un electricista que esté trabajando en un poste de luz corre el riesgo de caer de una gran altura y sufrir una lesión. En ese caso sería un accidente laboral. También podemos definir como enfermedad laboral a toda enfermedad que venga como consecuencia del trabajo que se realiza. Por ejemplo, podemos decir que un programador que pase muchas horas del día frente a su computadora puede llegar a sufrir problemas de la vista. Buenas tardes, mi nombre es Yulisa Fuentes. Continuando con el artículo 413, que también nos habla de la imprudencia profesional o la omisión del trabajador, y esto nos ayuda a tomar las precauciones en nuestra área laboral. Esto se da a veces por la confianza o por la habilidad de las personas. Es decir, cuando una persona se siente con la confianza en la empresa o con el trabajo, puede decir, no me voy a confiar, lo voy a hacer después y no lo voy a hacer ahorita. Entonces, se le puede llegar el momento de que su patrón le diga o su jefe de personal le diga, necesito lo que te asigné. Entonces, ya ahí él se agarró la confianza y dice, y no lo hizo, y ya está incumpliendo con el reglamento o con las funciones de una empresa. El artículo nos dice de que esto es un incumplimiento, la imprudencia profesional es un incumplimiento al no hacer las asignaciones del jefe de personal. Solamente, muchas gracias. Hola, mi nombre es Keilin Marisol Escobar Madrid y en esta ocasión haré mención sobre uno de los artículos que forma parte de la responsabilidad en materia de riesgos profesionales. Nos vamos a enfocar en el artículo 414, que habla sobre la indemnización adicional por delito o cuasidelito. Vamos a definir cada una de estas. Bien, en el cuasidelito se entiende que no hay intención de ocasionar un daño, es decir, puede ser un descuido, una negligencia o una imprudencia. En cambio, en el delito, el autor tiene toda la intención de ocasionar un daño. Entonces, el artículo nos menciona: si el riesgo profesional hubiera sido consecuencia de delito o cuasidelito, imputable al patrono o falta inexcusable del mismo, que dé lugar a una indemnización en los tribunales ordinarios, se entenderá que debe rebajarse de las prestaciones que el patrono haya satisfecho ante los tribunales de trabajo. Hola, mi nombre es Eva Noemi García. Siguiendo con el artículo, voy a hablar un poco de los derechos de la indemnización al trabajador, lo cual existen dos tipos, que son la indemnización laboral por despido y la indemnización laboral por accidente. Bueno, cuando decimos indemnización laboral por despido, nos referimos a los derechos que tiene el trabajador antes de ser despedido. Y en la indemnización laboral por accidente, el patrono tiene derecho a un subsidio equivalente al 100% del salario, más que tiene que ser pagado por cada día que el trabajador esté incapacitado y laborando en dicha empresa. Y este derecho se adquiere desde el día siguiente de la ocurrencia del accidente, el cual nos menciona el artículo. Si la víctima estuviera asegurada en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, pagará inmediatamente la respectiva indemnización al trabajador. Al efecto, la sentencia correspondiente servirá de título ejecutivo para el instituto. Bueno, solamente muchas gracias por su atención.
Hola, mi nombre es Bessie Fabiola Escrino Díaz. Yo les voy a explicar un poquito sobre lo que es el artículo 415 que trata sobre riesgos profesionales. Si los riesgos profesionales fueran causados por falta inexcusable de delito o causa de delito, atribuye a terceros. A terceros quiere decir a la persona, jefe o encargado. El trabajador o sus causavientes podrán reclamar estos daños y perjuicios que corresponden de acuerdo con la ley de orden común ante los tribunales. Los daños y perjuicios que deben satisfacer dichos terceros o jefes o encargados comprenderán también de la totalidad de la indemnización o causa, que esta puede ser por despido, por muerte del trabajador, por incapacidad temporal, incapacidad permanente. La indemnización, esta es una cantidad de dinero que se le entrega a una persona o a alguien en concepto de un daño o perjuicio que le haya ocasionado a la persona o a él. Esto quiere decir que si nosotros le ocasionamos a alguna persona en su propiedad o algún bien, le causamos un daño, nosotros tenemos que pagar por ese daño que hicimos. O incluso cuando una persona se golpea por culpa de nosotros tenemos de pagar el médico o la persona encargada que lo va a atender. Esto sería todo lo que yo les iba a explicar del artículo 415. Hola a todos, mi nombre es José Germán Hernández. Hoy les voy a explicar un poco sobre el artículo 415. El artículo 415 nos habla sobre qué son los riesgos profesionales. Nosotros lo llamamos riesgos profesionales a los accidentes y enfermedades al que están expuestos los trabajadores tanto de empresas privadas como públicas. Dentro de los riesgos profesionales encontramos los accidentes, que son lesiones o perturbación funcionales que el trabajador sufra. Cuando nosotros podemos considerar un accidente, cuando el patrono dé órdenes y mediante estas órdenes el trabajador sufra un accidente por seguridad mala de la institución o empresa para el que está laborando. ¿Cuándo podemos decir que no es un accidente de trabajo? Cuando un accidente es intencional, con prueba de embriaguez en el trabajador o desobediencia comprobada de órdenes. Dentro de los riesgos profesionales tenemos también los que son enfermedades profesionales. Cuando los trabajadores se exponen a componentes químicos, estos hacen efectos lentamente dentro de la persona que vendrán afectando a la persona en un futuro. Cuando los accidentes son causados por la mala seguridad, todos los trabajadores pueden reclamar ante esos daños, de acuerdo con la ley. Todo trabajador tiene derechos dentro de la institución que labora. Ejemplo, uno de los derechos del trabajador es derecho a la seguridad. Hola, en este día les estaré hablando a qué se refiere el artículo 416. La responsabilidad del patrono subsiste aunque el obrero trabaje bajo la dirección del contratista, que aquel se valga para la explotación de su industria. Sin embargo, o tratándose de las explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales o pesqueras, el contratista que hace máquinas movidas por fuerzas mecánicas responde exclusiva y directamente por los daños ocasionados por las que sean de su propiedad. Muchas gracias por su atención. Esto ha sido todo.